lectura anoche para que él tuvo tiempo para repasarlo, así que el niño hizo muy, pero muy, muy bien. Ok, ya que los niños ya han salido, recuerda la norma, ¿verdad? Apagan los celulares o por lo menos la ponen en silencio para que no haya, interrupción de la palabra de Dios. Apagan sus celulares o la ponen en silencio, por favor. La semana pasada les dejé con un proverbio evangélico que era este: si Dios tiene su corazón, control de su corazón, Él también tendrá control de su billetera. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿ustedes le contemplaron esto durante la semana? ¿Meditaron sobre ello? ¿Cranearon sobre ello? ¿Ha llegado a una conclusión? ¿Cuánto de mi corazón controla a Dios? ¿Lo has sentado y lo has pesado lo que echas a la ofrenda? Y ha dicho, represente cuánto Dios controla de mí. Este es el desafío de este estudio, porque nosotros hemos estado desarrollando una serie de estudios, no de prédicas, porque este es más como un estudio sobre lo que es la administración de un buen creyente, sobre los beneficios que Dios nos ha dado. Hemos visto que debemos ser administradores de la verdad de la palabra de Dios en el Evangelio, pero generalmente hablando. Es nuestro para proteger y nuestro para ministrar a los que están a nuestro alrededor. Luego vimos que cada creyente tiene que administrar bien lo que es su tiempo. El tiempo es oro y se escapa tan rápido, y si nosotros no somos diligentes en administrar bien el tiempo, entonces la habremos perdiciado un producto precioso que Dios nos ha dado para servirle a Él. La semana pasada comenzábamos a ver ese tema espinosa de las finanzas del creyente. ¿Sabe usted que Dios tiene expectaciones sobre las finanzas que Él ha dado a cada uno de nosotros? Sí. Y si Él tiene esperanzas sobre estos bienes materiales que nosotros hemos recibido, ¿cómo podemos satisfacerle a Dios estas expectaciones que Él tiene sobre nosotros? Hoy en día este tema ha sido sumamente abusado al punto de hacer gente sentirse incómodo, sentirse culpable, a sentirse presionado a hacer algo que no nace dentro de su propio corazón. Y es tiempo que los que somos de las iglesias bíblicas le anunciamos bíblicamente lo que Dios ha dejado en forma de récord para nuestra información. Por esa razón le di el título al primer punto, que no terminé la semana pasada y vamos a terminar hoy. ¿Cómo se llama? En cuanto a cada creyente puede reunirse las condiciones esperadas por Dios sobre nuestras finanzas cuando entendemos el trasfondo histórico al Nuevo Testamento. Si ustedes no estuvieron la semana pasada, entonces el hermano Edgardo tiene el audio del sermón, y para no ocupar más tiempo recapitulando lo que dije en aquella sermón, usted le puede pedirle a él ese audio y escucharlo en su casa. Pero suficientemente le vimos en el Nuevo Testamento que el Viejo Testamento
únicamente para nosotros, es una ilustración, un ejemplo de cómo hicieron los viejos santos del Viejo Testamento. Pero en ningún momento, al menos que el Nuevo Testamento lo aprueba como tal, debemos tomar algo del Viejo Testamento como nuestra doctrina. Amén. Hasta ahí habíamos llegado. Amén. Entonces vamos a tocar primeramente en el Viejo Testamento lo que son los, escucha la palabra, diezmos predicado en el Viejo Testamento. Amén. ¿Qué quiere decir el pastor diezmos? Diezmo de cada uno, hace plural. No, estoy hablando de 3 diezmos. Amén. De los cuales exigía Dios del pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes han oído que en Israel, el pueblo de Israel era exigido 3, no 1, pero 3 diezmos? Amén. No se oye de eso, ¿verdad que no? En realidad los expertos de finanzas, porque yo me pierdo en eso, han calculado todos los diezmos y todas las obligaciones de la ley de Moisés sobre el pueblo. ¿Y sabe qué? Los expertos dicen que ellos tenían que pagar entre 25 a 35% de su total de sus entradas al templo o al pueblo de Israel. Amén. Y cuando nosotros entendemos que la ley de Moisés está dividido en 3 partes, estoy diciéndole cosas que quizá usted nunca ha oído. ¿Por qué? Porque no le beneficia a esas charlatanes que usted sabe estas cosas. Porque si usted sabe estas cosas, entonces darás cuenta rápidamente que te están timando. ¿Verdad? Entonces, ¿qué eran las 3 categorías de la ley de Moisés? Federal, Amén. ceremonial y moral. Amén. ¿Qué quiere decir con federal? Federal es la nación. La nación de Israel era una teocracia. Hasta que llegaron los reyes, ellos eran una teocracia. ¿Qué quiere decir eso? Eran gobernados por Dios. Amén. Entonces, siendo gobernados por Dios, los sacerdocios eran los representantes gubernamentales en Israel. Si usted tenía un problema, usted iba a los ancianos del pueblo. Si ellos no podrían resolverlo, iban al templo o al tabernáculo, dependiendo del tiempo de que está refiriendo. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, sacaba el Urim y el Tumim y decidía el caso. Él era el corte supremo de la nación de Israel. Entonces, en la misma forma que nosotros pagamos nuestros impuestos federales aquí en Honduras, yo en Gran Bretaña, los Anas y Mesa de Débora en los Estados Unidos, entonces los israelitas también pagaban sus impuestos, que eran los 3 diezmos, el impuesto del templo y varias otras obligaciones que tenía el pueblo. Todo ello venía bajo la ley federal de Israel. Ahora, hermanos, hoy día en Israel no hay una teocracia. Hoy día es una democracia. Hoy día nosotros desde luego no somos judíos, ¿verdad? Pero estoy anticipando, vamos a volver. En el tiempo de Moisés, la palabra del Señor les decía cómo iban a actuar. Y vamos a ver el primer diezmo
que Dios pedía del pueblo de Israel. Vamos a verlo. Vamos a ir a Levítico capítulo 27 y el versículos 30 al 34. Levítico capítulo 27, 30 al 34. 30 al 34. Y ya cuando todos lo tenemos, vamos a tomar el tiempo y vamos a ubicarnos todos en ello, ¿verdad? Para que no aprendemos por oído, sino también por ojo. Ok, alguien nos lea por favor el versículo 30 al 34 de Levítico 27. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ok, entonces vamos a ir a Números capítulo 18, 21 al 24 para ver a qué se destinó ese diezmo. Números capítulo 18, versículos 21 al 24 y vamos a ver a qué se destinó este diezmo. ¿Hay que lo leer? Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Muy bien, entonces ya tenemos el trasfondo histórico del primer diezmo en el Viejo Testamento bajo la ley de Moisés. Era destinado al tabernáculo, su servicio bajo la mano de las levitas. ¿Cómo les gustan los pastores charlatanes de ese versículo? Dicen, le da a las vidas levíticos, entonces cachín, cachín, dámela a mí, ¿verdad? ¿Cuánto le hemos oído en el radio y en los púlpitos decir, los diezmos pertenecen al pastor? ¿Cuánto lo han oído eso? Levanta la mano, levanta la mano. ¿Se puede apoyar esta actitud bajo la palabra del Señor? De ninguna forma. De ninguna forma. Una retunda no. Por una sencilla razón. Al menos que usted dice que la iglesia ha tomado el lugar de Israel y que Dios ha terminado con Israel y que la iglesia ha tomado su lugar, yo no veo lo que usted puede sacar de eso. ¿Sabe una cosa, hermanos? La Iglesia Católica enseña eso. Esa es doctrina de la Iglesia Católica. Pero vamos a ver esta situación y vamos a estudiar esta norma del Viejo Testamento y vamos a buscar, a mirarlo lógicamente, mirando la historia en su contexto histórico y también su contexto bíblico. La primera cosa que notamos es oiga bien. Este diezmo solo tenía que darse una vez al año, no todas las semanas, una vez al año.
Si usted va a tomar algo del Viejo Testamento y decir, ese se aplica a nosotros en la iglesia, entonces todo aplica. No solo lo que a usted le conviene, Amén. o que usted pone su interpretación en ello. Si este es para la iglesia, entonces es la palabra de Dios y tiene que ser obedecida tal cual como Dios lo ha dicho. Si usted añade o quita de la palabra de Dios, entonces son enseñanzas y doctrinas de hombres, Amén. no de Dios. Entonces la primera cosa que descubrimos que es una vez al año. ¿Cómo sabemos ese? Porque es de la cosecha. De la cosecha. ¿Cuántas cosechas había? Uno al año. Entonces cuando ellos hacían su cosecha, y recuerda hermanos, el 90-95% del pueblo de Israel saliendo a Egipto eran ganeros o, ¿cómo se llama? Farmers, ¿cómo se dice farmers? Granjeros. Granjeros o ganeros, ¿verdad? Ganaderos. Ganaderos. Entonces, uno de los dos. Había muy pocos fontaneros en aquel tiempo, le digo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso, pero esta es otra cosa que tenemos que entender. Esta ley solo era para los granjeros y los ganaderos. Amén. ¿Hay granjeros aquí? ¿Hay ganaderos aquí? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cuál era el diezmo? Del producto de su campo. No me trae dinero, dice el Señor. Me trae las naranjas, las toronjas, el trigo, el maíz, la vaca, la oveja, etcétera, 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 etcétera. Algo interesante es que cuando trata las cosechas es un diezmo de todo lo que recoges. Pero cuando es los ganados es cada décimo. Que quería decir que si usted era un ganadero pequeño con solo 9 vacas, usted no tenía que dar nada. Porque era el décimo que pasaba por ¿cómo se llama? La vara. ¿Ok? Hasta que su ganado crecía de tal punto que tenías 10 o más, entonces usted no tenía que pagar nada. Usted ponía su vara, pasaba 1, pasaba 2, pasaba 3, pasaba 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, solo tengo 9. Entonces no hay décimo que pasó, entonces usted no tenía que pagar nada. ¿Me da para entender? Ahora, hermanos, estas son cosas que tenemos que entender. Si un granjero quería, o un ganadero quería reclamar su parte y pagar contado por ello, la palabra de Dios dice que lo puede hacer, pero que se añade otro 5%. Entonces ya no es 10%, sino 15% que tenía que pagar. ¿Cuántos bobos hubiera hecho eso? ¿Usted lo hubiera hecho? No. Desde luego que no, ¿verdad? 10 es suficiente, yo no lo voy a pagar 15. Entonces aquí toma la vaca, toma el grano. Entonces, cuando estos charlatanes en el televisor están diciendo todos los diezmos son para el pastor, pobrecito, los granjeros y los ganaderos dentro de su congregación, porque ellos tienen que traer, aquí vienen las vacas, las ovejas y todo lo demás, y que el pastor se arregla a venderlo, ¿verdad? Entonces, este es lo que dice la ley de Dios. Pero ¿qué hay de los carpinteros? ¿Qué hay de los que hacían ropa?
no hay ley de diezmo para ellos. No tenían que pagar el diezmo. Como le he dicho, la gran mayoría del pueblo de Israel, el 90, 95, quizá el 98% de la población de Israel, en su inicio eran granjeros o ganaderos. Entonces se aplicaba, pero a menudo que el pueblo iba creciendo, algunos chicos dijeron, no, el trabajo del campo es muy duro. Yo quiero dedicarme a un trabajo de cerebro. Yo me voy a ser un cobrador de impuestos, o yo voy a hacer esto u otro y tal y cual. Entonces los rabinos, en los escritos de los rabinos a lo largo de los siglos, descubrimos que los rabinos descubrieron que había una gran cantidad del pueblo de Israel que eran exentos del impuesto federal del primer diezmo. Entonces ellos hicieron normas, no leyes de Dios, normas de hombres, a que ellos deberían pagar un diezmo también. Y fue entonces en la historia de Israel, sin la aprobación de Dios, que el tabernáculo, el templo en ese entonces, comenzó a recibir efectivo en el templo. Ahora, hermanos, para ello lo hicieron un cuerno de oro y lo pusieron en el patio común del templo. Y cuando estas personas que no eran granjeros ni ganaderos querían echar su ofrenda de un 10% de todo lo que habían ganado, era voluntario, pero que todo el mundo esperaba que colaboraban, pero era voluntario. Entonces era como un servicio, como diría yo, un servicio de renombre hacer eso, porque no tenías que hacerlo. Entonces, wow. Entonces, por esa razón le pusieron el cuerno de oro y venían esos ricos con sus bolsas, le convertían toda su ofrenda en el numeral más bajo de la ficha del tiempo, para que era una bolsa grande, y iban al cuerno y para hacer notario a todo el mundo, mire a mí, míreme. Yo estoy dando, aunque la ley no me demanda que yo la ponga. ¿Me doy para entender? Prueba de ello, vamos a ir al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 12, versículo 41. Lucas capítulo 12, versículo 41. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces Pedro le dijo. Lucas 12. Lucas 12, 41. Ok, yo me he equivocado. Ok, Juan... No. Es bueno, lo voy a decir. Lo siento, hermano, me he equivocado de esto. Ok, yo quería buscar ahí lo que es el versículo en la Biblia, donde los ricos entraban y echaban su dinero dentro del cofre o dentro del recibidor, ¿verdad? Entonces no sé cómo me equivoqué en ese versículo, perdóneme. Entonces sería Mateo, Marcos o Juan capítulo 12, pero ustedes saben la historia. Jesús está contemplando y los ricos están viniendo con sus bolsotas de fichas. Marcos 12, 41. Ok, dele, por favor, Marcos. La ofrenda de la viuda. ¿Sí? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Muy bien, entonces cualquier persona que no era granjero o no era ganadero y sentía de su propio corazón traer un diezmo, esa era la forma que te lo tenía que hacer, y la podrían traer cuando ellos querían.
Otro dato histórico, hermanos. Como le hemos dicho, Israel era una teocracia. Los levitas y el templo era el centro del gobierno de Israel. Y los diezmos de los granjeros y ganaderos tenían que ser traídos porque los levitas no tenían otra forma de sostenimiento. Y que algo que nosotros podemos notar es que cuando ellos recibieron ese diezmo del pueblo, entonces ellos tenían que mantener el sistema sacerdotal dentro del templo o el tabernáculo de estos diezmos. En otras palabras, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la noche venía de estos diezmos. Los quemaduras de incienso y de las ofrendas de granos y todo lo demás que la ley demandaba durante el año como servicio del tabernáculo, todo eso venía de estos diezmos. ¿Cuántos de estos pastores que dicen que el pastor es el que recibe los diezmos, paga la electricidad, el agua, los folletos, la gasolina del bus y todo lo demás de ese diezmo? Si ellos están diciendo que ese diezmo es el diezmo que recibe el pastor, entonces ese diezmo es para cubrir todo el gasto de la iglesia. Entonces ese es lo que era ese diezmo. Era para cubrir todo lo usuario, utensilios del tabernáculo. Y también a pagar el salario de los sacerdotes. Esa es la parte donde quieren llegar estos tipos, ¿verdad? Entonces, ahí está, hermanos. Este es el contexto histórico. Y cada uno de los sacerdotes tenían que pagar el diezmo de lo que ellos reciban exclusivamente del diezmo del pueblo. ¿Por qué hago ese énfasis? Usted puede notar eso, no lo vamos a buscarlo, pero en Números capítulo 18, 21 a 22, ves que los levitas tenían que tomar los diezmos del pueblo y luego de esos diezmos pagar un diezmo de su parte al tabernáculo también, ¿ok? Entonces, pero si el sacerdote tenía alguna otra entrada, porque igual que tú, o igual que yo, o igual que ellos tenían necesidades más que vacas, ovejas y todo lo demás. Entonces ellos de su parte podrían vender esos productos para efectivo para que podrían ir y comprar su ropa. ¿Ok? Pero en la venta podrían hacer un negocio si ellos querían. Cuando nosotros llegamos a Mateo capítulo 21, versículos 12 al 13, este es el contexto en el cual leemos esa palabra. Vamos a ver en Mateo capítulo 21, ojalá que me acerté con este. Mateo 21, 12 al 13, vamos a verlo hasta qué estado había llegado esto. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ok, entonces, en algún punto de la historia, según los comentaristas, las levitas recibiendo los diezmos del pueblo, apartando su parte y luego pagando el diezmo a Dios de esa parte, luego de lo que les sobraba, de los 90%, podrían venderlo. Pero algún pensador dijo, bueno, este está santificado a Dios. No lo podemos llevar al mercado común a vender algo que es santo. Lo vamos a vender aquí en el templo.
Entonces los hermanitos o los israelitas que no tienen vaca, no tiene oveja, no tiene paloma, no tiene aquello para ofrecer en sacrificio, la venderemos. Entonces hicieron un mercado levítico dentro del templo. Y cuando Cristo vio esto, mire, humo le salió del cuello, ¿verdad? Y él ató unas cuerdas y él los sacó todos de adentro de ahí. Pero ellos estaban haciendo negocio. ¿Pagaban ellos diezmos sobre esta ganancia? No tenemos ninguna dirección. El levítico no tenía que pagar diezmos de todo lo que él ganaba, solo de lo que él recibía de los diezmos del pueblo. Esos son datos que tiene que entender, hermanos. Ok, entonces, dado esto, ¿cómo se llama? Levanta la mano si usted es israelita. ¿No hay israelita aquí? Levanta la mano los que pagan sus impuestos a Israel. No hay nadie aquí. Entonces cada uno de ustedes, si son honrados delante de Dios, están pagando su impuesto, si le corresponde a pagarlo, al gobierno de Honduras, que tasa entre el 28 al 35%, o quizá más, ¿verdad? ¿No? ¿Menos? 25% a excepción del hermano Martín, pero ustedes están pagando su impuesto, igual que los israelitas estaban pagando su impuesto. Ahora, vamos a entrar en el Nuevo Testamento. ¿Hay en alguna parte del Nuevo Testamento evidencia de que ese diezmo era sacado de su contexto histórico, teológico y aplicado a la iglesia? Yo le digo que no, por dos o más razones. La primera razón es este. ¿Listo para apuntarlo? Atención, por favor, porque no quiero perderle. Entonces, vamos a ver lo primero. Es que ya ha cambiado el sacerdocio levítico. ¿Captaste esto de lo que leímos hoy? El diezmo de la ley de Moisés eran para ¿quiénes? Los levíticos. Si nosotros somos del sacerdocio levítico, entonces podríamos hacer una aplicación, pero no somos del sacerdocio levítico. ¿De qué sacerdocio somos? Vamos a ir a Hebreos capítulo 7, lo que el joven leyó, a Hebreos capítulo 7 y el versículo 12, por recortar la lectura, porque el tiempo se nos ha ido. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ok, entonces, cambiado el sacerdocio bajo Cristo, hay necesidad de cambio de ley. Punto número 1. Ya no existe el sacerdocio levítico. Entonces, hay un cambio de ley. Entonces, bajo esa ley hay una ordenanza refiriendo a los diezmos. Cuando buscamos en el Nuevo Testamento no lo hay. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 7, versículo 5. Mire lo que dice. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Muy bien, entonces, ¿qué está diciendo? Cuando el Levítico llegaba donde un granjero y le dijo, ¿dónde está su diezmo? Quizá el listillo dijo, ¿bajo qué ley tengo yo que darte a ti el diezmo de mis cosas? Buscaba Levítico 27, buscaba Números capítulo 18, ahí está la ley, dámelo. Y lo tenían que dar porque era la ley. ¿No? Entonces, si ellos solo podrían cobrar el diezmo del pueblo,
por estatuto de ley, ¿dónde está la ley que el pastor puede cobrar el diezmo de la iglesia hoy en día? ¿Dónde está? No hay. Hubo un cambio de ley y en ese cambio de ley no había ley referente al diezmo. Si alguna vez alguien te dice, si tú no estás dando diezmo, estás robando a Dios, dale el Nuevo Testamento y decirle, enséñame ahí donde encuentra eso. Yo estoy bajo gracia, no estoy bajo la ley. Además, yo estoy bajo una sacerdocio completamente diferente de la ley de Moisés. Entonces, esa ley no me aplica. Hay una nueva ley, dice, cambio el sacerdocio, cambio la ley. Entonces, ¿dónde es la ley que me refiere? Otra cosa, vamos a ver esto, que bajo ese nuevo sacerdocio, tú y yo somos sacerdotes. Amén. En 1 de Pedro capítulo 1, en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 5, 9 y 10, Pedro nos dice que somos parte del sacerdocio de Cristo. Alguien lo lea rápido porque el tiempo se va y el mundo se Vosotros va. también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ese es el versículo 5. ¿Quiere él? Número 9 y 10. 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ok. ¿Quién tenía que pagar el impuesto del diezmo? Los granjeros y ganaderos. Los sacerdotes solo tenían que pagar el diezmo de los diezmos que ellos recibieron. ¿Usted ha recibido el diezmo de alguien? Entonces, la única forma que usted puede hacer aplicación a eso es si usted puede demostrar que nuestro sacerdocio es del sacerdocio levítico y no lo es. Y luego me demuestras de dónde he recibido yo diezmos del pueblo para que luego yo le doy el diezmo. Está moviendo, veo que todos están pensándolo. Ahora, el tiempo se ha ido, solo lo voy a mencionar. El segundo diezmo, la misma regla de 3 se les aplica. Deuteronomio 14, 22 al 27. Era un diezmo para las fiestas nacionales de Israel. Y otra vez, los granjeros y los ganaderos eran los únicos que tienen que pagarlo. Este era una demostración de su fe que Dios les iba a abrir las ventanas del cielo, Malaquías, recuerda, y prosperar los campos, prosperar los ganados para que ellos podrían dar ese diezmo sin afectar su economía. Entonces el tercer diezmo era cada 3 años. En otra palabra, 3.3% cada año. Pero lo guardaban hasta el tercer año y traían el diezmo. Nuevamente los pobres ganaderos y granjeros eran los que tenían que hacer el frente de esto. Y este era el diezmo para los pobres. Dios proveía para los pobres en Israel a través del tercer diezmo. Luego estaba el impuesto del templo. Este fue sobre cada varón, lo siento varones, pero nos caímos mal en eso. Entonces cada varón de 20 años para arriba
cada año tenía que dar un shekel, que era el equivalente de 2 días de salario al templo en impuestos. Usted puede leer de ello en el Nuevo Testamento cuando Jesús mandó a Pedro a tirar un anzuelo sin gusano, Él dijo, tira el anzuelo, no dijo, tira un anciano, tira un gusano. Amén. Un gusano. Entonces, cayendo el anzuelo en el agua, un pez lo agarró, lo sacó, abrió su boca. Ahí estaba el dinero, suficiente 4 días de salario. Vete y pagar el impuesto por ti y mí, dijo el Señor. Entonces ese también era impuesto. Entonces, hermanos, este es el contexto histórico. Amén. Del trasfondo del Nuevo Testamento. Este era el régimen bajo lo cual los primeros creyentes, los judíos convertidos a Cristo, estaban mentalizados. Estaban mentalizados que Dios quería que su pueblo cuidara del templo y los sacerdotes. Estaban mentalizados que Dios quería que cuidaran de la comunidad en las fiestas. Estaban mentalizados que Dios requería que cuidara de los pobres. Estaban mentalizados que Dios quería que mantuvieran físicamente el templo. Podemos sacar aplicaciones de ello, pero no hoy, lo vamos a hacerlo adelante. Pero antes de que te escapas pensando que no tienes que dar, la próxima semana vamos a ver a Abraham, el padre de la fe. Amén. Y vamos a ver que él dio ofrenda voluntaria, él dio ofrenda inspirada por Dios, el diezmo, y luego él dio ofrenda sacrificial con su hijo sobre el altar. Amén. Y vamos a descubrir que este no está bajo la ley, así que de ello podemos traer nuestra enseñanza al Nuevo Testamento. Así que no pierdas el sermón de la próxima semana o el estudio para su beneficio. Que Dios le bendiga. Amén.